¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a una emisión más de Romper el Silencio entre Proyecto Puente y Bion Producciones con su servidor Luis Alberto Medina y Luis Carlos Moreno en la producción. Gracias por acompañarnos en este formato donde le recuerdo que aquí en este espacio se escuchan todas las voces, todas las audiencias caben aquí, todos los temas en donde platicamos con empresarios, con líderes, con políticos, con autoridades, todos quienes tengan algo que decir, quienes tengan que romper el silencio, quienes tengan que contar su historia o bien nosotros contar esa historia. Y en esta ocasión le doy la bienvenida. Hemos invitado al hoy diputado Ernesto El Pato de Lucas, mejor conocido como El Pato de Lucas en el estudio. Pato, bienvenido. Qué gusto. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, a tus órdenes. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Lo invitamos, lo hicimos que hablara y se va a poner interesante la conversación. Antes le recuerdo, usted nos puede ver, nos puede seguir en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Esta entrevista se va a transmitir en toda la multiplataforma de Proyecto Puente y después la vamos a diseccionar, la vamos a presentar en los diferentes formatos en Twitter, @elalbertomedina, @Proyecto Puente, @elalbertomedina en Twitter, en TikTok como Alberto Medina, el Alberto Medina, en Instagram de Proyecto Puente, del Alberto Medina, en Facebook de Proyecto Puente también y por supuesto también en vivo en el noticiero. Usted nos puede ver en el canal de YouTube, suscríbase, es gratis como Proyecto Puente, le activa la campanita y listo, ahí estamos presentes. También estamos en el 88.1 FM La Voz del Pitique en Hermosillo, 101.1 FM en Hermosillo en Radiorama, presentes en Cananea 104.7 FM, Moctezuma y toda la sierra presentes 101.5, presentes en Moctezuma, en Radio Fiesta. Nos puede escuchar en Cajeme, en Radiorama también, y en Nogales, Sonora y Arizona, en Radiorama, en presentes como Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, 151 megacable, por todas partes presentes esta entrevista, todos los públicos y todas las audiencias. Así que, Pato, vamos a platicar largo y tendido contigo. A ver, ¿quién es el Pato de Lucas? Ernesto de Lucas, que viene, te dicen Pato, yo creo, por de Lucas Hopkins, ¿no? Por el apellido Lucas, de descendencia italiana. Eres nacido en Magdalena. Magdalena de Quino, el 5 de septiembre de 1976. 76, o sea, tienes ahorita, ¿qué? 46 años. 46 5 años. de septiembre, con el favor de Dios. Ya casi. Estaría cumpliendo 47, Luis, 47. 47 años. A ver, platícanos. Naciste en Magdalena, ahí estudiaste hasta la prepa, creo, la secundaria. Secundaria. La secundaria. Hasta la secundaria. Luego tuve la oportunidad, te platico muy rápido. Cuando yo tenía 9 años, mis papás, mi mamá y mi papá se divorciaron y yo terminé siendo criado por mi abuelo y por mi abuela materna. Y tuve la oportunidad que me pudieran costear los estudios de preparatoria. Y en 1993 yo me vine a vivir, cuando tenía 15 años, aquí a Hermosillo. Hice la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey y luego iba a entrar a estudiar ingeniero industrial. No creas que me fue muy bien en matemáticas ni en física y terminé estudiando Derecho en la Universidad del Noroeste. La 1. La 1, que hoy es la UVM. La UVM. Entonces, ya tienes 30 años en Hermosillo. Ya eres más de Hermosillo. Bueno, sí, porque en el 93 llegaste, es decir, con esto que me acabas de dar esos datos. Después terminas la licenciatura y luego ¿qué haces? Porque Fíjate que cuando termino la licenciatura, yo me voy a trabajar como pasante de un despacho corporativo al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ahí es donde tengo la oportunidad de conocer a la primera persona que me dio una oportunidad laboral de manera formal, aunque temporal, que era el ingeniero Eduardo Bursi, que se estaba postulando para la campaña del Senado, y en ese entonces es como me regreso yo aquí a Sonora después de haber estado de pasante ahí en el despacho. Los resultados del 2000 pues es cuando se da la primera transición. Y ¿dónde conoces a Eduardo Bursi? Yo conozco a Eduardo Bursi en un despacho donde me encontraba yo haciendo las pasantías. Ahí fue también. Y ahí yo le pido la oportunidad de trabajar. Yo andaba de novio aquí en Hermosillo y pues también me quería regresar. Y entonces él me manda con quien era su secretario particular, que era Juan Carlos Lam Félix. Juan Carlos Lam tenía ya 2 años trabajando, 2 o 3 años trabajando en aquel entonces con ellos. Y yo había conocido a Juan Carlos, a Carlos Daniel Fernández, porque cuando yo estaba en la prepa ellos integraban la sociedad de alumnos del Tecnológico de Monterrey.
y estaba por venirse ya de lleno a la campaña aquí, que fue cuando tuve, creo, también la oportunidad de conocerte. Sí, claro. Tú estabas empezando también o estudiando. Sí, yo era reportero, digo, para decirlo, yo era reportero, hacía mis prácticas, ahí en la campaña hice mis prácticas y tú eras el particular. Del particular, digo, íbamos empezando, ¿no? Yo era el chalán ahí, cabrón. Y luego ahí, fíjate que tuve la oportunidad que me invitara a trabajar a su equipo. Poca gente lo sabe esto, una de las personas más inteligentes que he conocido, que es Carlos Daniel Fernández. Con él empecé a trabajar por primera vez y me preparé todo un año para poderme ir a estudiar la primera maestría que hice en Washington. Ahí me casé, estando allá. ¿Carlos Daniel en dónde? Carlos Daniel ocupaba un cargo que se llamaba Dirección General de Estrategia Gubernamental. ¿Con Armando López Nogales? Con Óscar López Bukovich en la administración de Armando López Nogales. Digo, era un nivel muy chico ahí. No pero bueno, ahí empecé y tuve esa primera oportunidad también. Después de la campaña del 2000 con Eduardo ¿Sí? Burs, cuando te invita, ¿te vas al gobierno de López Nogales con esa dirección de gobierno? ¿Qué era? Se llamaba coordinador técnico, era nivel 8 sindicalizado en aquel entonces. Y bueno, pues yo no tenía mayores compromisos más que la meta personal, que era poder conseguir un crédito educativo, una beca para poderme ir a estudiar la maestría. Y por otro lado, pues el ver cómo le hacía para poderme casar. ¿Estamos hablando 2001? ¿2000-2001? Septiembre del 2000 a julio del 2001 estuve trabajando ahí. Y me voy en julio a estudiar la maestría con un gran compañero también, otra de las gentes más inteligentes que he conocido, que es César Octavio Rodríguez Rubio. Él tenía la beca completa de la Fundación Gili y yo tenía 3/4 partes de la beca también. ¿De la fundación también? De la fundación también. Y con el crédito educativo me alcanzó para irme de luna de miel, para comprar anillo y para pagarme la maestría. ¿Te casaste cuando tenías cuántos años? En diciembre del 2001 yo tenía 25 años, 3 meses y 25 años recién cumplidos. ¿Y tienes ahorita qué? ¿3 hijos? ¿Cuántos son? 3 hijos. 3 hijos. 3 varones. 3 varones. ¿De cuántos años? De 19, de 15 y de 12. De 12. Maru, ¿no? Se llama tu esposa. Con Maru Eugenia, exactamente. A ver, entonces, y ya después, 2001-2002, te vas y te preparas a Washington, regresas a Sonora, te incorporas a la campaña con Eduardo Burs, 2002. Sí, en aquel entonces se habían adelantado los tiempos a partir de un desfile el 1 de mayo, donde la CTM, pues es el primer sector, organización del PRI, que le daba el apoyo a pues lo que era la alternativa diferente al establishment, por así decirlo, tradicional que tenía el Partido Revolucionario Institucional y que era el senador Eduardo Burs. Yo llego un 31 de mayo del 2001, me incorporo pues otra vez como chalán, pero pues se llamaba secretario privado, rimbombantemente el cargo, pero no hacía otra cosa más que recorrer todo el estado con él, ser un asistente más. Teléfonos, agendas, llamadas. Con Eduardo, no con Lam, con Eduardo. Directo con Eduardo. Con el precandidato directamente. Con Eduardo Burs, ajá. Y ahí es donde ya, pues ya de forma directa, trabajo directamente con él. Y fue el 29 de septiembre de ese año cuando se dan los tiempos. O sea, iba muy adelantada la sucesión. Del 2002 fue un año 2002, después. Sí, del 2002. 2002, 29 de septiembre, cuando él gana. Tú participaste en el movimiento Yo con Burs, entonces, cuando en el desfile la CTM llegó y se le reveló. Yo todavía estaba en Washington, pero le daba puntual seguimiento. Había un portal nomás en aquel entonces de noticias de Sonora. Sonora 2000 o Sonora algo así. Era era incipiente, el internet era incipiente, apenas del 99, todos estábamos en pañales. Sin duda. Exactamente, y todo el mundo teníamos el @hotmail. Sí, totalmente. Que yo lo sigo manteniendo. O el Letera, ¿no? ¿Te acuerdas del Letera? El Messenger y todas esas cosas. El ICQ y todas esas cosas. Oye, nos van a decir lo que nos digan, qué viejos están. Pues estamos hablando hace 22 años. 22 años. Nomás para que vean, 22 años. Ayer. Pues, todavía estamos jóvenes, somos unos bebés. A ver, de ahí entonces empieza, te metes a la campaña.
en 29 de septiembre del 2002, recuerdo perfectamente, porque yo también eran mis primeras experiencias de reportero, recuerdo ese domingo en el PRI, en el triunfo, cuando le ganan a López Nogales, un candidato que venía pues con todos los pronósticos en contras, y Eduardo Burs, ustedes logran arrebatarle al PRI tradicional la candidatura. Y ya después de ahí en la campaña, ¿qué hiciste? Porque viene la campaña, viene una campaña dura, fuerte, contra entre Ramón Corral y Eduardo Burs, la más competida que ahorita ha existido en la historia de Sonora moderna. Sí, yo continué bajo el mismo, con la misma posición, con las mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades, hasta principios de mayo. Ya había arrancado la campaña, y era una campaña que había tomado un sesgo totalmente diferente, yo creo, por muchos errores de comunicación. En aquel entonces se permitía el pautaje abierto, no había las limitaciones que hoy existen con el INE ni los tiempos definidos. No había un árbitro propiamente viendo los contenidos de los mensajes que enviaban los candidatos en campaña, y fue una campaña muy difícil. Ruda. Ruda, sumamente ruda. Y entonces en mayo yo asumo lo que implicaba la parte de medios electrónicos, que era radio y televisión propiamente, porque el internet también seguía sin despuntar. Claro. Todavía. O sea, en el equipo Ernesto Gándara. Sí, Ernesto Gándara era el coordinador de comunicación social en general. Juan Carlos ahí deja el Yo con Burs y se va también a ser parte del contenido. Y la campaña empieza a tomar un sesgo más social, porque nosotros llevábamos una campaña muy americanizada, con un candidato de traje, con un candidato que ya se vendía como gobernador y que estaba perdiendo el origen de rebeldía, de las cualidades que nos habían permitido haber ganado la interna. Y para ese tiempo ya se había cerrado la contienda. Yo creo que ya hasta nos habían rebasado un poco. Para primeros de junio ya Eduardo estaba en el reto era volver a trenzar la encuesta. Porque Eduardo empezó como por 15, 20 puntos arriba, y Ramón lo alcanza con la campaña de Corazón por Sonora para primeros de junio. Fue muy buena campaña, y que además estaba muy bien vinculada precisamente esto que te comentaba, Luis, que es la parte social, con un carro de la salud que recorría todo el estado y que estaba focalizado en las mujeres, que era un demográfico que la otra campaña no atendía. Se tenía que contrarrestar. Y bueno, pues ahí es cuando surge lo que creo que todavía existe como política pública en el gobierno del estado, que era el apoyo en la luz a los adultos mayores, que era otra vez todo un segmento que no estaba atendido porque la campaña era totalmente horizontal. Luego se da el apoyo a todas las personas por primera vez con discapacidad. Se hace, yo creo que algo de lo que fue una obra icónica de aquel entonces, que fue el Delfinario, con el Delfitón. Y algo también que para mí marcó mucho esa campaña fue el que volvimos a sentir, a generar lo que hoy falta en todos los partidos políticos, que era mística. Mística de ser combativo, mística de volver a hacer valer el orgullo de ser sonorense. Eso es lo que se ha venido perdiendo a lo largo de los años. Para bien, para mal, con excesos, pero no se ha vuelto a retomar en esta entidad lo que, por ejemplo, sí ocurre en Nuevo León, lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Jalisco, en estados donde sus habitantes realmente sienten el orgullo y pertenencia para poder externar, gritar, decir: soy sonorense. Y no necesariamente muchas veces eso tiene que ser alguna cuestión intrínseca o directa a los gobiernos como tal, pero creo que muchas veces ha sido ni más ni menos que el detonante. El tener un buen gobierno es en automático o a la par una garantía de tener una buena clase empresarial y una sociedad civil de a de veras, aunque suene muy trillado la palabra sociedad civil, pero una sociedad, pues, para decirlo así, que empuje, una sociedad que exija y una sociedad que demande. Y esos son los puntos que no hemos podido poner en un mismo vértice aquí en el Estado. Que ahorita voy a eso, para el movimiento que estás Resistencia, para que me platiques. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Antes quiero que la gente, que por estas entrevistas que son a profundidad, siga conociendo al personaje y sigamos recordando y repasando. Llegas con Eduardo, recuerdo que empezaste como coordinador de seguridad. O antes no, a ver, ¿qué fue? Platico. No recuerdo. Nunca se me va a olvidar la fecha. En toda la transición, yo estuve nomás otra vez, volví a ser como asistente del ingeniero Burs.
Arnoldo Sotosoto era el secretario particular y yo era el asistente de él. Y el 5 de septiembre, porque acuérdate que fue una elección que tardó meses. Sí, se judicializó. Se judicializó en que se definiera. El 5 de septiembre, ya previo al 13, que era cuando se tomaba protesta, me cita en el Fiesta Americana el ingeniero Urs y me propone ser subsecretario de egresos, una especie del pagador del gobierno del Estado. Quien ya estaba anunciado para ser secretario de Programación y Presupuesto, porque no se llamaba Secretaría de Hacienda todavía, iba a emigrar a ser secretario de Hacienda, era Guillermo Hopkins. Y yo lo que le comento ahí, oye, ingeniero, fíjese que uno, tengo un parentesco en tercer grado con Guillermo Hopkins. Dos, es un área en la que no conozco a ciencia cierta cuál es el fondo de eso. Entiendo que por la confianza que le agradezco me está dando la oportunidad, pero pues si ya estoy en esto, yo quiero hacer carrera política y lo que quiero es dar resultados. Creo que yo sirvo más en un área que se llama Dirección General de Gobierno, que depende de la Secretaría de Gobierno, donde acababan de anunciar a Bulmaro Pacheco. Y yo con Bulmaro había hecho una extraordinaria relación en los war rooms que tenía la campaña. Y ahí fue donde empecé. Yo no empecé de subsecretario, empecé como director general. En aquel entonces, Luis, no existía la Secretaría de Seguridad. Era la Secretaría de Gobierno la que a través del Fondo de la Seguridad del FOSEC administraba los recursos que la Federación y el Estado complementaban para los 72 municipios de la entidad. Y como el secretario de Gobierno era un hombre que tenía muchas otras atribuciones, era el director general el que fungía como el representante del secretario de Gobierno en las reuniones de ese fideicomiso. Y así fue como me empecé yo a relacionar con los temas de seguridad. En enero, pero ya del año 2004, es cuando ya paso a ser el coordinador estatal de seguridad pública formalmente, y luego junto con Horacio Valenzuela se conforma la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública en el estado de Sonora, y luego ya a los 2 años es cuando ya me encargo formalmente de la Secretaría. Y después, Francisco Figueroa, ¿qué fue antes o después de ti? Francisco Figueroa fue quien me sucedió en el 2006 cuando yo me voy de presidente del partido. PRI, ¿verdad? Exactamente, Francisco Figueroa. Y te vas como secretario de Seguridad, ya como pues un puesto, una Secretaría de Estado, después de ser director, coordinador, llega en un momento, vamos a decirlo, o en un cenit se dice, o en una cima de tu carrera política. A esa edad, ¿cuántos años tenías cuando 27. eras secretario? 27. Cuando me nombraron secretario, sí. No, 29. 29. Fue un escandalazo. A ver, en ese momento a mí me tocó también, yo era reportero, volviendo, es que hemos reporteado juntos, van a decir, es que hemos, de los y últimos muy duro, 22 por años. cierto, como sigue siendo. No, en ese momento era una línea, acuérdate, del medio al que representaba, al cual mis respetos, digo, tiempos traen tiempos, pero yo recuerdo que cuestionábamos y se cuestionaban en los medios también, ya no era una agenda nomás de un medio, fue general, porque, a ver, ¿cómo un secretario de Seguridad Pública tan joven? Se cambió la ley, e incluso la Constitución, que es parte de lo que te reprocha ahora Bulmaro y te reprochan muchos priistas. Oye, ¿cómo se fue el PRI? Que ahorita vamos a ese tema, si hasta se cambió la Constitución o una ley para que fuera secretario de Estado. Sí, yo respeto mucho el punto de vista. No más que quien dio la instrucción y quien me dio la confianza fue el gobernador, no fue el partido. Y en ese sentido, a quien yo le tenía que dar resultados era en primer lugar a los sonorenses y en segundo lugar a quien me estaba dando la confianza de darle esos resultados a los sonorenses. Y creo que eso fue algo que siempre se le criticó y se le cuestionó mucho a Eduardo Burrs, que no era el gobernador tradicional de que anteponía el interés de un partido por encima de la responsabilidad y obligación que tenía como gobernante de todos los habitantes de un estado. Y esa, bueno, pues era la razón por la cual yo siempre le voy a estar agradecido y reconocido, que por cierto, ojalá ahora, lo digo así abierto, pues se pudieran dar una vuelta, una ojeada a los números para ver cómo están los índices delictivos comparados con los que tenía alguien que contaba con el respaldo y la confianza, que era gobernador y que ejercía autoridad, y por otro lado, que creo ese fue mi mayor mérito para que hubiese podido el gobernador confiar en mí, tuvo la capacidad de rodearse de gente más inteligente que él. Y ese fue mi caso en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuánto duraste? Yo estuve como secretario informal porque no podía, por la disposición constitucional, desde enero del 2004.
Hasta abril se pudo hacer el cabildeo, que por cierto, fueron los panistas los que dieron el voto porque no se contaba con las 2/3 partes en el Congreso para poder hacer la modificación constitucional. Una bancada muy dura en ese momento también, era durísima. Durísima. Y llena de jóvenes también. Exactamente. Hay que decirlo. Y eso no fue hasta marzo, pero del 2006. Entonces ejercí casi 2 años como encargado del despacho y luego 10 meses como titular ya de manera formal. Y luego ya para casi el 2007 fue cuando entró Francisco Figueroa. Y te fuiste dirigente del PRI después, ¿verdad? ¿No, sí. ¿No te amenazaron? Nos quedamos todos con la versión nunca corroborada que te habían amenazado y por eso Eduardo te pidió la bola. No, en lo más mínimo. Yo creo que en aquel entonces era también... ¿Te acuerdas que estaba el PRI Sonora? Sí, perfectamente. Eduardo. ¿Y te acuerdas que el ingeniero traía un proyecto nacional? Y en el 2006 se habían tenido muy buenos resultados a pesar de lo que había ocurrido en lo nacional y se tenía que seguir mandando una visión de sangre joven que en aquel entonces la representaba. Yo nunca recibí, Luis Alberto, absolutamente ninguna amenaza. Debo decirte que en gran parte fue porque tenía alguien con quien hacer equipo, porque había autoridad en el Estado y porque había procurador también. Y eso era el complemento que creo permitía que yo, ni mi esposa, ni el único hijo que en aquel entonces teníamos, requiriéramos traer guaruras, tuviésemos que andar armados, tuviésemos que andar en carros blindados. Eso no existía. Había crimen, había narcotráfico, sí, sin duda, pero eso era algo que estaba muy por encima de cualquier situación que de cualquier óptica, de cualquier visión, de cualquier perspectiva, inmiscuyera a los funcionarios de primer nivel en el ámbito de seguridad. Y a mí se me permitió además, te vuelvo a insistir, contar con un gran equipo y no tener absolutamente un solo perfil recomendado. ¿Hiciste buen trabajo, consideras? Pues en este tipo de casos lo que tiene que hablar son los datos. Aquí sí son los números fríos. Te pirateo la frase, son los datos duros. Y esos creo que, pues ahí están. Eso se puede comparar. Sin duda era otra otro contexto. El contexto nacional era totalmente diferente. Y es todo. Pero bueno, me tocó a mí trabajar con 2 presidentes de la República, con 3 secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con una enorme colaboración que creo es lo que falta ahora también con las autoridades de Arizona, que mucho tiene que ver todo el área de seguridad, aunque no parezca, pues también con nuestros vecinos del norte. Y ahí fue donde, pues también por la confianza del gobernador y obviamente porque seguramente me corrieron las placas, claro, es que pude tener una extraordinaria relación con la quien entonces era gobernadora de Arizona, Yandel Napolitano, y con todo su equipo. ¿Y por qué te vas al PRI estatal? Es decir, ¿qué contraste? Eras secretario de Seguridad y te vas de dirigente del PRI, que después te haces diputado federal en el 2009 también. Logras tu primera elección popular. Y ahorita nos vamos al gabinete de Peña Nieto. A ver. Yo en el fondo también quería ser político, Luis. Ahorita que me preguntabas, ¿quién eres? Pues te pudiera dar una serie de inventos y de justificaciones. A mí no me da vergüenza decir que soy político. Esa es mi pasión, esa es mi profesión. Eso es a lo que yo decidí dedicarme. Sé que es una actividad sumamente desgastada ante los que son la mayoría, los ciudadanos comunes. Sé que es una actividad de la que generalmente quienes pasan por el servicio público terminan siendo manchados, pero ese es precisamente mi reto, el poder cambiar esta percepción y hacer que las cosas pasen. Sí, con errores, nadie somos perfectos, ni aspiramos a hacerlo. Pero ¿se puede cambiar esa percepción del político corrupto? Claro que se puede, claro que se puede y claro que se debe. El reto es que la apatía que existe, con toda la razón ganada por muchos políticos, pues es lo que genera que siempre esté esa sensación entre la gente que con sus impuestos paga el sueldo de los que estamos en política. Y jamás tristemente ves a nadie decirle a los ciudadanos esto que es una realidad, esto que a todas luces tiene que ser una profesión, porque tristemente, guste o no, siempre va a haber gobiernos y la política va a seguir subsistiendo. Y ese es el reto, yo creo, que se tiene que tener para que la gente siga exigiendo y para que la gente nos siga poniendo con una lupa siempre en nuestro actuar. ¿Y Ernesto ha participado en actos de corrupción? No, Ernesto jamás. Lucas. No, jamás. Pues imagínate, no pudiera estar hablando así como lo estoy. Por esa razón es por la cual
yo sí creo poder tener la voz completa para llamarle las cosas por su nombre, para poder presentarme así como lo estoy haciendo aquí. Y eso no nomás lo digo yo, pues tú lo puedes constatar preguntándole a cualquier persona. O sea, y si buscan, alguien tiene alguna duda... Si te buscan, no te encuentran, entonces. En lo más mínimo. Lo más mínimo. En lo más mínimo. Que te esculquen. Por supuesto, y creo que eso es algo a lo que todos los que nos jactamos de ser buenos políticos, políticamente incorrectos, pero políticos correctos, tenemos que estar seguros, convencidos, pero sobre todo abiertos a eso. Nosotros cobramos un sueldo que viene de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por ende, lo mínimo que tenemos que hacer es tener esta apertura y esta madurez para que nos puedan observar con lupa y a lujo de detalle. A ver, ¿y cómo fue que caíste a la administración de Peña Nieto? Porque después de ahí, del 2007, fuiste dirigente del PRI, fuiste también diputado federal por el PRI en el 2009, después en el 2012 apareciste con Peña Nieto. Dices, yo no soy corrupto, pero has participado en administraciones muy cuestionadas y que son caracterizadas y acusadas por administraciones corruptas. La de Enrique Peña Nieto y la del PRI del sexenio pasado. Es decir, ese sería un contraste que ahorita vamos con esa versión. Entonces, primero, antes de entrarnos, ¿cómo no habría un contraste de que, bueno, si tú no tienes actos de corrupción, pero estuviste en gobiernos acusados y señalados severamente? Sí, claro. Y yo creo que todos los gobiernos siempre van a tener su prietito en el arroz, y creo que eso es parte de lo que ha evolucionado hoy por hoy la política, para bien, pero también para mal. Yo llego al equipo del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el año 2009, cuando ganó la Diputación Federal por el norte de Hermosillo. Me ha tocado contender 2 veces, la del 2018 y en el 2009. Y en aquel entonces, pues llego, como se dice en la política, huérfano, porque acabábamos de perder la gubernatura en el estado de Sonora. Y con quien ahí hago una estrecha relación es con quien luego termino saliendo mal, que era con quien de facto era el coordinador de la bancada, que era el doctor Luis Videgaray. El coordinador formal, a quien también le guardo un eterno agradecimiento, era Francisco Rojas, don Paco Rojas. Pero quien tenía la mayoría en la bancada por el número de diputados federales eran los del Estado de México, y quien fungía y hacía las veces de coordinador y que atendía a los diputados que estábamos huérfanos, y te explico huérfanos, los que no tenían un gobernador afín al partido que estaba representando, era precisamente el Edomex. Y ahí es como yo los conozco, por una situación muy, si quieres, accidentada. Yo solicito estar en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y quien tenía esa posición era el Partido Verde. Y quien me presenta a mí al doctor Videgaray era Antonio Estiazarán. Porque Antonio Estiazarán había sido alcalde de Guaymas cuando se hace una reestructura de 3 municipios junto con la deuda del estado de Sonora en un paquete. Y Luis Videgaray trabajaba en Protego y era quien tenía ahí que estar viniendo a Sonora para realizar la reestructura respectiva. Y así es como lo conozco. Te digo accidentado porque fue una de las veces que andaba el Toño buscando la presidencia del PRI estatal en aquel entonces, y nos encontramos de casualidad y ahí me lo presentó y yo mantuve esa relación, y él fue el que me invitó finalmente a la campaña. ¿Cómo Videgaray? Videgaray te invita y te vas a la campaña de Peña Nieto en el 2012. Sí, en el Participando, 2012. ¿cómo ya participas? previamente habíamos ido a 2 viajes en Washington porque él era presidente, si mal no recuerdo, de la Comisión de Asuntos Internacionales, y tenían una problemática con los textileros del Estado de México y con las aduanas, y por otro lado, con la ley SB 1070, que estaban intentando replicar estados fronterizos y que Arizona llevaba tristemente la avanzada en ese sentido. Así es como llegamos con la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Me acuerdo que hasta aparecías en los spots de Peña Nieto en el 2012. Sí, claro, porque estaba el Movimiento 132 que representaba la otra vertiente de jóvenes. Entonces, pues la estrategia de la campaña era decir que de este lado del equipo de Peña Nieto también habíamos jóvenes. Había jóvenes.
participaste que en la campaña, eras un coordinador de Avanzar, recuerdo que eran 12 coordinadores y ahí inventamos un área que se llamaba la campaña sin candidato o la campaña permanente, que lo que implicaba era el activismo, pues en todos lados, en todo el tiempo, en todo lugar, parafraseando a Colosio y a como veía a ese partido, en toda la República Mexicana. Y luego, sin candidato, obviamente, ¿no? Te fuiste director de ProMéxico, un organismo que ahorita está desaparecido, pero que en su momento promocionó mucho al país en inversiones, ProMéxico en inversiones extranjeras, y duraste como 4 o 5 meses. Fue una salida también con, pues, de mucho impacto y de escándalo, pero no se supo nunca qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste de ProMéxico con Peña Nieto? ¿Cuántos meses dices que duré, Luis? Como 4, creo, o 5. Menos, como 3. No, no es cierto. Te platico como muy rápido. ¿O cuánto duraste? ¿O un año? Entré en diciembre y salí en abril. Ah, bueno, no. Y esa yo creo que ha sido, y así lo catalogo, el tropezón que he tenido en mi carrera política. Ahí me faltó mucha madurez a mí. Mucha madurez política para entender el nivel en el que estaba jugando y los callos que se estaban pisando. Y fue, te digo, una cuestión de inmadurez política porque yo tengo que empezar por aceptar que el error tuvo un origen en mí. El error no fue otro más que un error de mala comunicación donde yo pensé que tenía un respaldo de quien me había invitado al equipo y no supe tener el trato en la condición humana con los recomendados que ahí me estaban llegando. No supe decir que no supe enfrentar todas esas cuestiones que se daban en un lugar que tenía el historial de ser una especie de trabajo de ensueño para una determinada parte de la burocracia dorada que iba transitando las alternancias de partidos. O agencia de colocación. En el área política financiera. Y eso creo que fue lo que me faltó a mí. Por ejemplo, y lo otro, te platico de inmadurez política, porque yo estaba más concentrado con un acelere de querer ser gobernador aquí, en época que no lo era, y eso me traía distraído de la realidad que eran mis funciones. Y eso me generó, evidentemente, muy mal ambiente y un enfrentamiento con quien me había invitado al equipo, que era el entonces muy poderoso secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray. Eso fue. A los 3 meses... bueno, y luego pues yo tenía de enemigos aquí, era muy frontal contra los panistas, contra el gobernador Padres, que ahí era un gobernador sumamente poderoso. Incluso me acuerdo que una de las grillas fue precisamente un martes como a las 9 de la mañana de allá, 8 de la mañana de aquí, que entré a tu programa y que me cuestionabas al respecto de lo que estaba pasando en la política local. Y eso pues fue otro detonante que les daba balas a los adversarios que tenía y que evidentemente pues sí notaban que yo sí tenía una cercanía efectiva con un presidente muy fuerte que iba llegando como era ¿Y Peña cómo Nieto. te peleas? ¿Cómo fue el pleito con Videgaray? ¿A qué no le hiciste caso? O sea, no acepté varios recomendados y no tuve el carácter de poderlo enfrentar de frente, perdí los estribos y bueno, pues terminé ahí mismo entregándole mi renuncia. Fue en Palacio Nacional, creo que es la oficina donde, por cierto, ahora vive el presidente, donde sucedió ese incidente. A las 4 le pedí también, porque inmediatamente aquí nos empezaron a atacar con asuntos de corrupción, incluso videos en YouTube que habían órdenes de aprehensión y una serie de cuestiones. ¿Y no fue así? ¿No fue nada por malversación de fondos o algo por el estilo? Yo creo que ni llegaba el presupuesto todavía. Por eso te decía que no eran ni 4 ni 5 meses, habían sido menos como 3. ¿A quién tenías que contratar? Dices, le dijiste que no con recomendados de Videgaray y de Peña Nieto. Es que de absolutamente todos lados, Luis, me mandaban perfiles para acomodar. Esa fue la causa y ese fue, por eso te digo que fue un asunto de inmadurez totalmente mía, de haberlo planteado y haber dicho que no. Yo en aquel entonces sí tuve el respaldo del secretario de Economía, quien también siempre le voy a estar muy reconocido, que era Ildefonso Guajardo. Y luego el propio presidente Peña Nieto, por alguna razón, me pidió que me reacomodara en otra área. Y así fue como llegué yo a la Cancillería. Exactamente, la Dirección de Servicio de Atención al Exterior. Obviamente era un cargo menor, obviamente no era un cargo con el protagonismo, vaya, que te podía dar ProMéxico y lo que quiera que eso significaba. Y ahí estuve 2 años. ¿Se gritaron tú y Videgaray? ¿Se gritaron? ¿Cómo fue? ¿Se gritaron tú y Videgaray en ese momento? ¿Le gritaste? ¿Qué fue lo que pasó? Yo perdí los estribos. Yo perdí los estribos y... ¿Qué le dijiste? Y obviamente, pues si alguien me lo hubiera... No te puedo decir, pero pues igual yo hubiera corrido también a quien hubiera tenido enfrente de esa forma. Te digo, fue una inmadurez totalmente mía.
Te pudiera poner muchísimos otros pretextos, razones. No, el principal responsable de lo que pasó soy yo. Y creo que eso es algo que me sirvió muchísimo para aprender a tener temple, carácter y sobre todo para madurar. O sea, te habías acelerado, nada más querías hacer qué fue lo que más me hizo de ese episodio que yo considero ha sido mi principal tropezón. Las 2 horas de vuelo, 2 horas pasaditas, de tener que llegar un viernes 19 de abril del 2013 a decirle a mi mujer que ya no tenía trabajo y que me habían corrido. Porque no había una razón real de cómo explicar ese tropezón. Pues si uno se equivoca en algo, en algo administrativo, en el manejo de recursos, en una situación, vaya, de índole pública en el servicio, pues asume la responsabilidad. Claro. Llegar a decir que había sido una cuestión temperamental mía, de haber perdido los estribos, de haber tenido la inmadurez, pues me reflejaba tal y como yo había perdido el piso también en aquel entonces. ¿Pero no te alineaste entonces? Pues es que ni siquiera no es que no me haya alineado. Lo asumes totalmente tú, como decir... Fue mi responsabilidad, Luis. Yo no puedo culpar a nadie más, ni... Muy bien. Yo la regué. Estabas también, todos dices, acelerado. ¿Querías ser gobernador desde ese entonces? Sí, y yo pensaba que mi cercanía, que la ola que venía todavía con el milagro mexicano, que el exposure internacional que se te daba, que la compañía con el presidente a sus giras internacionales, pues me iba a permitir rebasar lo que estaba muy flaco aquí también, que era la caballada de priistas en aquel entonces. También cometí el error luego de venir a una asamblea estatal. Esa fue la grilla de esa entrevista, donde yo hacía 3 años había invitado a todas las líderes de colonias, etcétera, que generalmente no son seleccionadas para ir pues, a lo que antes era una fiesta y la parafernalia de estas asambleas nacionales que tenía en aquel entonces el PRI, y yo les ponía un camión, y ahí se iban y luego se venían. Entonces aquí vengo, anuncio, me llevo la asamblea, digo, me la llevo en el sentido de, pues era el que estaba allá, era el que había estado en la campaña, y pues también desperté enemigos internos, pues ¿para qué me voy a hacer loco? Y obviamente por ahí empezó la grilla, de por sí los externos, claro, más luego los internos. Y vienes y cae después al gobierno de Claudia Pavlovich, a la campaña de Claudia Pavlovich. Me vengo a la campaña yo... 2015. En el 2015, y también fue una campaña muy, muy dura. Hice exactamente lo mismo que me tocó hacer en la campaña de Peña Nieto hacía 3 años, que era, por primera vez en Sonora, poder desarrollar y poder extender este concepto que no existía de la campaña pues, sin candidata. Y volví a hacer exactamente uso del mismo catálogo que inventé en el 2012, pero ya tropicalizado aquí al Estado. Ese fue mi rol ahí. Con Claudia Pavlovich fuiste secretario de Educación y fuiste dirigente del PRI, ¿verdad? Del PRI. Bueno, y candidato a la alcaldía también en 2018. 2018. ¿Qué opinas de tu paso por un gobierno tan cuestionado de parte de la exgobernadora? ¿Tú qué puedes decir de ti primero? En primer lugar, yo creo que otra vez... ¿Tienes la conciencia tranquila? Sí, por supuesto. Y otra vez, ahí están los resultados en educación. Yo el día que dejo la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de Sonora, en la Secretaría de Educación Pública de la República, como secretario Otto Granados, reconoce en el Consejo Nacional de Educación al Estado de Sonora como la estrella de la reforma educativa, por haber pasado del último lugar al primero en la evaluación de maestros, que no es un logro mío, es un logro del magisterio, pero que la parte política que se tenía que hacer, pues tenía que llevar una directriz, una meta, etcétera. Ese es un logro 100% del magisterio, con los instrumentos y las herramientas que obviamente la Secretaría tenía la obligación de darles. Pasamos de los penúltimos lugares a los primeros 4 en matemáticas y en español, que eran los únicos 2 retos que nos habíamos puesto para evitar algo posterior, que era la deserción escolar en secundaria y posteriormente en la preparatoria o en educación media superior. Y a Sonora se le reconoció en 2 años y medio en todo el país como el que más había avanzado en algo que sí venía de un atraso. Y luego me voy ahí a ser candidato, aquí en Hermosillo, donde también, Luis, yo pudiera tener muchos pretextos para decirte que perdí por muchas razones. Igual,
Ahí yo no tuve los resultados esperados porque tomé malas decisiones yo en lo personal. Y eso creo que es parte también del aprendizaje que te va llevando a seguir madurando y a siempre estar entendiendo. Pero lo más importante que creo para las buenas, que han sido muchas más que las malas, seguirlas encontrando, que es no tener miedo a rodearte de gente más inteligente que tú. Y eso creo que es lo único que me ha permitido mantener una vigencia en el ejercicio público. Antes de pasar por el 2018, ¿y qué opinas del gobierno de Claudia Pavlovich, de lo que se dice ella, de cómo terminó, de cómo la administración terminó repitiendo los vicios que todo lo criticó en el 2015 y en el 2021 pues hasta terminó de representante del gobierno de Morena como cónsul de Barcelona? ¿Qué opinas del gobierno de Claudia Pavlovich y de lo que se le acusa y lo que se dice de ella y de su gobierno? Me gustaría nomás preguntarte, ¿de qué crees que se le acuse? De lo que tú ya sabes, ¿no? Corrupción. De todo, corrupción. Lo que se dice siempre cuando sale alguien. Exactamente. Del desgaste del gobierno de cualquier gobernador. De poder, etcétera. Pero ahí está, digo, a ver, lo que ha dicho sí. Alfonso Durazo, digo, me baso en todo lo que he dicho, por eso no es lo que digo yo, es lo que recojo las opiniones. El gobernador Alfonso Durazo dijo, este es un sexenio perdido. El pasado fue un sexenio perdido, en donde no hubo nada de frivolidad, de corrupción, de amiguismo y compadrazgo. Palabras del gobernador Alfonso Durazo. Yo te puedo hablar por los 3 años que estuve en el gobierno del Estado, la primera mitad, bueno, menos si quieres de la primera mitad, porque en enero del 2018 yo salgo de ahí, entro en septiembre del 2015 y el 31 de enero del 2018 salgo. A mí jamás me pidieron que cometiera algún acto para beneficiar a X o Y personas. Batallé mucho con los compromisos políticos y los perfiles que estaban ahí. Afortunadamente ya traía la madurez de la experiencia anterior en ProMéxico y eso me permitió a mí transitar. Por lo que a mí respecta el tiempo que estuve de funcionario, sí te puedo decir que jamás recibí una sola indicación, ni de ella, ni de luego los que dicen que eran los que mandaban, etcétera, para hacer algún acto indebido en la Secretaría de Educación y Cultura. Creo que a fin de cuentas, la respuesta como tal de los últimos 3 años, pues la tiene que dar los que hicieron campaña diciendo que era un gobierno corrupto y que por eso se tenía que dar una alternancia y que justo hoy le dieron la oportunidad de que sea cónsul en Barcelona. Una, por cierto, decisión que yo no compartí en lo personal, pero que tampoco me tomó consideración y tenía por qué hacerlo para tomarla. Te concluyo esto, Luis, diciéndote que a pesar de los errores que puedan existir, yo en particular sí le tengo gratitud por haberme dado la oportunidad de regresar a Sonora y por haber estado en la Secretaría de Educación y Cultura. Lo demás creo que es el propio ciudadano quien lo puede juzgar. Sí creo que hubo muchas cosas que tienen que quedar claras todavía, pero que simple y sencillamente hasta ahorita son eso, dimes y diretes. Porque pues si no, no estuviera trabajando en Barcelona. ¿Y qué creo que sí falló? Seguridad es un área que se quedó a deber. Y eso que el gobernador actual era el secretario de Seguridad Pública en lo federal. Sin duda esa fue un área que tuvo muchas oportunidades de mejora. Siento que fue atinado el que fuese, junto con Jalisco, uno de los primeros estados que salieron a hacer frente a la pandemia en marzo del 2020. Debo decirte que también en octubre me invitó a ser secretario de Seguridad Pública. No acepté. Y cuando no se tienen los resultados esperados al final de la elección, las derrotas son huérfanas y las victorias tienen muchos dueños. ¿Apruebas el gobierno tú de Claudia Pavlovich entonces? ¿Cómo lo hizo? Más que aprobarlo, no lo desapruebo porque sí creo que debió haber tenido una aprobación mayor. Yo, salvo la gratitud desde la óptica personal que tengo con ella, creo que lo demás son los sonorenses los que lo tienen que terminar juzgándolos. Veo entonces que hay amistad con ella. ¿Tú sientes esa gratitud? Hay gratitud, Luis, es que ella me dio la oportunidad. Yo no me hubiera ido en lo personal a trabajar con Morena. Es más,
pues también me han invitado alguna vez a trabajar con Morena, pero no comparto esa forma de trabajo. Mi óptica es otra. Pero bueno, pues sí, sin duda hubo muchos espacios de mejora. Sin duda. ¿Cuál fue el principal error de ella, esa administración, crees tú? Yo creo que no haber sido un poquito más clara en decir que derivado de su relación con el presidente y con el gobierno federal, pues estaban considerando su perfil para irse a ocupar un cargo o para continuar en el gobierno de la República o en el servicio exterior mexicano. Pero eso se vio como una entrega. A ver, aquí todos los periodistas, y cito a Bulmaro, cito Fuentes, ¿no? Porque luego, es decir, las entrevistas estas vienen de que no. Todo lo que dice, ahí sí están. Y preguntamos, nuestra función es preguntar. Bulmaro Pacheco, el mismo Ernesto Gándara, todos los periodistas dicen, el Estado se entregó. Claudia Pavlovich entregó el Estado. ¿Tú qué opinas? A cambio de su protección para irse como cónsul en Barcelona. Bajo la lógica priista tradicional, donde el gobernador en turno era el principal operador en las elecciones, con recursos públicos, con todo el aparato burocrático, acuerpando una campaña, se pudiera entender como tal. Porque no se metió. Pero bajo la lógica de alguien que conoce el perfil de la exgobernadora, como me jacto yo de tenerlo por los 3 años en los que fui su colaborador, y por la campaña que me tocó vivir, pues también te puedo decir que Claudia Pavlovich jamás fue una operadora electoral como tal. Y eso lo teníamos claro los que estábamos en la campaña y quienes fueron, quienes la impulsaron para que fuese primero candidata y luego gobernadora. Es como si yo me pusiera a decir que en el 2018 un gobierno que estaba en su punto más álgido, pues tampoco me apoyó a mí, por eso perdí. No, porque la visión de Claudia Pavlovich y la parte yo creo que se le vio para empaquetar la candidatura en el 2015 no era el de alguien que iba a operar una elección electoral como sí lo era antes el de pues, los otros gobernadores que habían existido en el Estado, como es tradicionalmente. Tú no sabías de ese pacto porque tú eras dirigente del PRI. Tú no sabías de ese pacto. Yo sí hubiese querido haber tenido más respaldo en el partido de los funcionarios de primer nivel en cuanto a una solidaridad con el partido, a que acudieran los eventos, a que tuviésemos un conducto de gestión natural. Eso no existía. Y no lo hubo. Por eso, como siempre hay entre... y eso lo explicaba alguien muy bien, no que se estén desviando recursos públicos, no que se estén haciendo otro tipo de cosas. Eso no es entregar el Estado, eso no era parte del pacto de lo que se acusa también, que hubo un pacto con el presidente para facilitar la llegada de Morena. Yo no creo, y sin embargo, obvio, pues yo te pudiese decir, sí, se originó desde que estaba yo en el PRI. No era la visión de trabajo que existía o sea, perdieron, volviendo a esto que ya me está rascando ahí. Perdieron bien, sí, entonces perdió bien el PRI y la alianza, entonces no fue por pacto, perdieron derrotados. Tuvimos al mejor candidato que existía en ese momento, que se llama Ernesto y se apellida Gándara. De eso no tengo la menor duda. La tendencia era difícil y se convirtió en algo irreversible. Pudo haber ayudado un compromiso moral más grande de todos los actores de primer nivel en la alianza y para con el candidato, sin duda, Luis Alberto. Perdieron por 17 puntos, Pato. Nunca se había dado una derrota así. Nunca en la historia, y tú lo sabes, en la historia moderna. Eduardo ganó por 1 punto, Memo ganó por 4, 7 puntos, Claudia por 7, 4 Memo, 7 Claudia, en el 97, Hernando López Nogales por 9, Beltrones al doctor Canale lo barrió, en el 85, se robaron la gubernatura. No, por eso no, estoy hablando, es decir, en un contexto de la democracia joven que tenemos, incipiente, el PRI recibió la peor paliza en la historia, entonces. ¿Qué asumes? Es decir, que si no es pacto, si tú no dices que fue pacto, no avalas un pacto, ¿verdad? Un pacto. Un pacto. Es decir, no hubo pacto, no hubo una entrega, como dicen los priistas, como dicen todavía, Claudia entregó, los priistas entregaron por su protección. Tú eres dirigente del PRI, sí. ¿Tú qué dices? ¿No hubo así? ¿No fue así? Una desatención, sí, y que cada quien desde la óptica perdedora la puede interpretar sí, como pacto quiera. No. Yo no veo un pacto, Luis, veo una desatención total. Y creo que los principales responsables de haber pedido esa campaña fuimos los actores que estábamos ahí. Entonces fue un triunfo legítimo de Alfonso Durazo y de Morena, por lo que veo, entonces. Pues sí, claro, son 17 puntos, guapo.
¿O a poco esos 17 puntos fueron exclusivamente porque así lo quiso el gobierno del estado y la gobernadora? Yo en todo caso les pediría también que vean que muchas veces las omisiones y las ausencias también llevan responsabilidades. Y esas eran de absolutamente todos lados. Porque lo que sí te puedo decir, Luis, es que Ernesto Gándara fue candidato hasta el último minuto de su campaña y que lo hizo además con mucha dignidad. ¿Por qué te fuiste del PRI, Pato? Es decir, ¿por qué si tuviste toda esta trayectoria, casi 20 años, ¿cuándo fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuántos años fuiste priista? Del 2000 al 2022. 22 años siendo priista, y los priistas dicen, y cito otra vez a las fuentes, ¿no? Vaya, oye, ¿cómo si Ernesto Lucas fue diputado local, federal, dirigente del PRI, la ley se adaptó para que fuera secretario de Seguridad, tuvo una carrera fulgurante con Eduardo Burs, con Claudia Pavlovich, y como ya hemos recorrido, y de repente se va del PRI, alguien que el partido lo apoyó? Eso dicen los priistas. ¿Por qué te fuiste del PRI? Uno, porque las cosas no van a cambiar ahí, Luis. Y yo sí creí esta visión romántica de que para que las cosas cambien, se tienen que cambiar desde adentro. No es cierto. Ahí ya no entendieron. Y yo no estoy dispuesto a seguir pagando los platos rotos que otros simple y sencillamente no entienden que tienen que cambiar. Y mucho menos que hay hoy por hoy en la cúpula personajes que ganando creen que se está beneficiando en primer lugar a la población y luego a los propios militantes. Y te lo explico esto y te lo resumo en una frase. Tristemente en el PRI, desde que llegó Morena al gobierno, los que mandan en esos partidos son los que ganan cuando pierde el partido. Y eso es algo que tú lo puedes constatar porque van a seguir hasta el 2024, porque ya ni siquiera hablan de la esencia de un partido, ahora te hablan de una alianza, como si esa fuera el partido como tal, porque ya se probó que si no hay democracia interna, entonces tú no tienes forma de salir a decirle a los que son la mayoría, a los ciudadanos que no tienen partido político, que estás permitiendo que compita cualquier perfil, sea militante o no lo sea. Y eso simple y sencillamente en mayo del año pasado fue un engaño que yo ya no estuve dispuesto a seguir corriendo. Yo fui a seguir manteniendo, a seguir corriendo y sobre todo a seguir aceptando. Yo en julio, Luis, en julio, a 4 semanas, la primera semana de julio de haber perdido la elección, fui a entregar mi renuncia al Comité Ejecutivo Nacional. Y no me la aceptaron. Me pidieron que me quedara hasta octubre, que vencía el periodo para el que estábamos Kitty Gutiérrez y yo designados. En octubre la volví a presentar y me pidieron que no la entregara todavía porque venía una asamblea nacional. Fue el último evento que se tuvo ahí, decoroso, por así decirlo. Y te voy a ser bien sincero, yo también me quería ir porque tenía que pagar los aguinaldos. El problema era ver cómo juntar para pagar aguinaldos a gente que pues ahí recibe un sueldo, a gente que le ha dedicado su vida a eso, y sobre todo una serie de prerrogativas que no habían llegado por 2 meses. Pues sí, era un reto financiero el que teníamos. Finalmente, e irónicamente, me apoyaron y me ayudaron a salir de eso. Muchos que están igual o peor de decepcionados hoy por hoy que yo, de lo que ahí se sigue y se continúa haciendo. Y cuando yo convenzo a los aspirantes que para mayo del 2023 ya eran 10, habían empezado 2, y luego fueron 4, y luego 6, y luego 10, de que la elección iba a ser abierta, y me preguntan a mí en el CENE, Lalito Moreno, que si yo traía un preferido, y le digo que no, que lo primero que se tenía que hacer y que teníamos que hacer era ver por lo menos cuántos quedábamos. Porque acuérdate que hasta Ernesto Gándara lo hicieron renunciar a su militancia para que se pudiera conformar la alianza aquella. Entonces yo le decía, tenemos que ver para empezar cuántos quedamos, deja que jueguen. Si votan 50, si votan 500, si votan 5,000, bueno, ya estamos partiendo de algo, pero abran la contienda.
Y a mí lo que me dicen es, órale va, finalmente aquí está aceptada tu renuncia, va el delegado y encárgate que salgan bien las cosas. Oye, y una noche antes te hablan y te dicen, no se va a registrar nadie y la fórmula es fulanito y fulanita, pues chinguen a su madre. Así no es esto, ya estuvo bueno. Todavía intentamos dar la apertura para que se pudieran jugar, se registran, se impugnan, sigue el pleito. No, pues está caro. O sea, ¿te cansaste de la simulación? Y lo peor del caso es que ahí sigue. Lo peor del caso ahí sigue. ¿Qué sí creo? Porque seguramente para allá vas, en la pregunta. No es culpa de los priistas. En todos los partidos hay gente buena como también hay gente mala. La hay en el PAN, hasta en Morena, la hay en el PRI, la hay en todos los institutos políticos y sobre todo la hay también afuera, donde te vuelvo a insistir, hay muchos más. Ahí, Luis, es con quien se tiene que hacer la alianza. Yo sí creo que se tiene que corregir el mensaje este de con el PRI, ni con el PAN, ni a la esquina, no. Es con las cúpulas actuales de esos partidos que los están hundiendo. ¿Con quién te rompiste? ¿Con Alito Moreno? Sí, claro. ¿O con Beltrones? Porque Beltrones ahorita es pues quien dicen que manda en el PRI Sonora. Mi problema fue con Alito Moreno. Ni más ni menos. Y iba a subsistir ahí hasta, pues no sé si hasta el 27 o hasta el 24, creo que ya se volvió a ampliar el término. Uh-huh. ¿Y cómo ves al PRI ahorita? Es decir, ¿quién se quedó con el PRI? Mi visión, no, sin duda, fue el licenciado Beltrones, a quien le dieron la franquicia aquí. Yo decidí cuando ya di el paso, no nomás darle vuelta a la hoja, ahorita que estoy viendo los libros, te hago la analogía con eso, es cambiar de libro. Ya lo que ellos quieran hacer y por lo que quieran seguir es muy su problema. Nosotros tenemos que ya construir desde otra visión, seguir por el centro, no está volteando para los lados ni tampoco para atrás. La franquicia la tiene Beltrones. ¿A qué te refieres? A que fue una, sin duda, y eso te lo pueden, digo, nomás falta que nieguen eso, ¿no? Que eso te lo puede confiar cualquier persona que siga militando ahí, pues debe haber sido una tensión después de todo el desmadre que hicieron, el entregárselo a alguien para que ponga en orden, sin duda. Pero te vuelvo a insistir, ese es tema de ellos. Ya no más falta que lo nieguen, lo vuelvo a recalcar. ¿Cómo quedaste con Manlio? Bien, yo nunca he estado mal, evidentemente, pues ni soy su mejor amigo, ni tampoco su principal proyecto político, pero es alguien a quien le reconozco su astucia y sobre todo que siempre está intentando estar vigente. Cada quien hace su esfuerzo desde donde puede. Y pues es alguien que está en México y está pues en otro nivel político superior al que yo me encuentro trabajando aquí en Sonora. ¿No ibas a congeniar con él entonces? ¿Ya sabías tú lo que venía? ¿Iban a imponer a Rogelio? No me imaginaba que fueran a hacer eso, Luis Alberto. No me imaginaba. Creo que fue tal, te vuelvo a insistir, y perdón por la palabra, pero pues no encuentro otro, el desorden, el relajo, el desmadre que hicieron, que tuvieron que recurrir de última hora a ese plan B. ¿Lo hicieron para que llegara, para que tomara posesión Beltrones o para hacer esa limpia y que se fueran los que se tenían que ir? O sea, ¿cuál era el plan? La neta no sé. Y no me interesa tampoco, ya me salí de ahí. Ellos, el mismo dirigente ahora ha dicho también que pues, te han acusado de ingratos a ti, a los que se han ido. Porque no, pues si va a seguir la lista porque siguen haciendo lo mismo ahí. Es decir, tú no te arrepientes, dices, ya eso, al contrario. En lo más mínimo, la mejor decisión que podía tomar, la generosidad con que me han dado la bienvenida, el espacio, las oportunidades, aquí en La Naranja es muy difícil de encontrar en otros lados, Luis. Te vuelve a hacer creer, te vuelve a generar mística. Claro que falta mucho por hacer, claro que nuestro reto es muy difícil, pero no va a ser imposible, nosotros vamos a hacerlos a día. ¿Quién te invitó a Movimiento Ciudadano? ¿Cómo fue tu ingreso? Jorge Russo. Jorge Eugenio Russo Salido, compañero en el Congreso. Con él fue con quien empecé a platicar. Antes muchos periodistas dicen, pues sí, ya se fueron del barco, ya que se hundió, ya que el partido les dio todo lo que les tenía que dar. No, yo también les di mucho. ¿Les contestas eso? Sí, claro. Y no es que les esté regateando, ni mucho menos, pero por eso tampoco creas que me hace así, ¿No le debes nada al partido, al PRI? ¿O están pagados o cómo? Pues siguen debiendo feria, no es cierto. No, la gratitud que yo siempre le voy a tener a los compañeros
decidieron seguir militando ahí es muy diferente a la que se le debe de ver a un instituto como tal. Yo estoy ahí, te insisto, porque me rodeé también ahí de gente más inteligente, incluso muchos de ellos sin militancia, y simple y sencillamente pues hay relaciones que rebasan las ideologías partidistas. Muchos de ellos también actualmente dicen, bueno, si ya no quiere estar en el PRI, ¿por qué no devolvieron las diputaciones? Ah, bueno, porque todos ustedes saben la historia de cómo se dio y de cómo me la gané, y no quiero sonar petulante ni mucho menos, entonces pues no lo estén reclamando. ¿Cómo te la ganaste? Yo por la alianza no pude ser candidato a buscar la revancha, Luis. Yo sí tenía muchas ganas de buscar la revancha aquí en Hermosillo, y aún así me sumé absolutamente con todo para apoyar al hoy alcalde que tiene la capital. Irónicamente te pueden decir, es que esos votos... ¿Se los dio el PRI? Se los dio el PRI. ¿Qué PRI? ¿Dónde estaban los que están en el PRI ahorita en esa campaña? ¿A qué evento fueron siquiera? Entonces, no, eso se los dieron los ciudadanos que salieron a votar. Punto. Nadie más. Tú te la ganaste, dices. La diputación, pues. Es decir, por el contexto, contestándole a ellos, que dicen, ¿por qué no la han...? Sí, pueden seguir diciendo. Sí. ¿Y llegas a Movimiento Ciudadano para qué? Te invita a Jorge Russo, te invita a Dante. Lo primero, para generar una viabilidad de que hay una alternativa de oposición diferente, donde no traen a nadie agarrado de ningún lado, Luis. Donde podemos hablar de esta forma y donde podemos realmente ser un contrapeso a el desequilibrio que hoy existe en el poder, en el Estado y en la República. Y la única alternativa es esa. Tú lo puedes ver en los votos en el Congreso de la Unión. No han quebrado un solo integrante de la fracción naranja, como tampoco lo han hecho aquí en el Estado. Y eso para mí es realmente congruencia. No es estar ocupando un espacio cedido por la cúpula para que luego que te digan que te van a sacar tal o cual papelito o tal o cual expediente, termines siendo rehén de la autocracia que hoy se impera en toda la República. Eso no existe aquí. No traen a nadie agarrado. ¿A qué significas? A eso, precisamente. Es decir, que... Sí, pues imagínate, somos oposición, pero no a la militarización. Me salí para ir al baño al momento de la votación. Pues no. Por ponerte un tema. Oye, quieren desaparecer el Instituto Estatal Electoral. Ya mero les daban por el lado otra vez en la reforma. Oye, que faltan tantos votos. Préstenos a estos 5 de la alianza para que voten a favor. Eso es simulación. Eso no está ocurriendo. ¿Qué es diferente en Movimiento Ciudadano al PRI? Lo primero te lo voy a poner así. Los propios estatutos del MC mandatan a los dirigentes a que cuando menos la mitad de las candidaturas sean de personas que no estén afiliadas al instituto. Para empezar, esa es una enorme, gran diferencia. Nuestro reto, ¿cuál es? El poder hacer que gente que tenga una trayectoria en el servicio público y que no se avergüence de su pasado ni tenga por qué hacerlo, se pueda rodear de ciudadanos comunes, de gente normal que quiera y esté decidida a participar. Ese es el gran reto que tenemos hoy por hoy. Y hay otra cultura política. ¿Qué más nos distingue? Porque la gente así como que de repente dice, y es parte también de lo que te digo, y para eso uno recoge las impresiones. Oye, pero se vinieron muchos periodistas, se están viendo muchos periodistas a MC, y se está viendo también como una franquicia. No, y yo espero que se venga gente de bien del PAN y gente de bien del PRD, pero sobre todo también espero que se venga gente de bien insisto, lo subrayo, lo resalto, de los que son la gran mayoría, de los que no tienen partido político. Por supuesto que así es como se tiene que hacer esto. No es algo exclusivo del pasado de alguien, es algo del presente y del futuro. Y eso hoy por hoy, ante el régimen actual de Morena, lo único que queda en el camino, pues es la naranja. ¿Qué proponen exactamente ustedes? ¿Qué tipo de oposición, qué tipo de partido para lo que está en Sonora? Porque hiciste un evento de la resistencia. ¿A qué significa con la resistencia? ¿A qué te refieres con el evento pasado? Que estuvo Eduardo Burs, que estuvo Toño Astiazarán, también el alcalde de Hermosillo, estuvo Jorge Álvarez Meínez, estuvo los diputados, estuvo la plana mayor de Naranja, entre otros personajes. ¿Qué significa la resistencia? La resistencia y la osadía eran los dos conceptos. En primer lugar, fue un evento que se realizó en menos de una semana. Cuando caímos nosotros en cuenta que estaba por llegar el 2 de junio y que en un año bisiesto como es el que
sigue en el 24, se estaba a 366 días de la próxima jornada electoral. Era un evento para dar viabilidad a un año de la elección, exclusivamente con nuestro primer círculo de amistades, de amigos, con nuestros vínculos afectivos. Esa fue la convocatoria que se tuvo. Por eso se hizo en ese tiempo y por eso se hizo de esa forma. Porque en mi lógica, si no somos primero capaces de convencer a nuestro primer círculo, pues entonces, ¿cómo vamos a salir a convencer a la gran mayoría de sonorenses? Y yo espero que esto se pueda replicar en otros lugares, en otras regiones y en otras ciudades. Es la resistencia, porque la resistencia lo que implica es que eres el último frente posible para poder ser combativo. Es la resistencia porque sabíamos lo que iba a ocurrir en esta negociación que se hizo en el Estado de México y en Coahuila. Era la resistencia porque implicaba hacerlo de la mano no de los eventos tradicionales que hacen los partidos, sino bajo una dinámica más fresca, distinta, diferente, y porque era el punto de partida a esta invitación que se estará haciendo en todos los rincones, a azules, a rojos, a guindas, a verdes, a fosforescentes, por lo de Nuevo León, a ciudadanos comunes, a maestros, académicos, a mecánicos, a albañiles, a doctores, a estudiantes, a amas de casa, a ganaderos, agricultores, mineros, en fin, a la sociedad en general. Y ese era el punto de partida, demostrando que el MC, la naranja aquí en Sonora, es el último frente que queda vivo y abierto a poder hacer equipo con todos ellos. ¿Y resistir a qué, Pato? Al embate de la autocracia, Luis, al embate del desequilibrio que se da para intentar desaparecer lo único que hoy te puede generar esto que otrora al menos funcionaba: la división y verdadera separación de poderes, a cuidar el Poder Judicial, a mantener autónomo al INE, al poder respetar la voluntad, a tener discordancia con las decisiones políticas y con los estilos de gobernar, a no caer en una radicalización como la que estamos hoy por hoy sumersos en toda la República Mexicana. Se señala también, por ejemplo, a ver, cómo poder creerle a Movimiento Ciudadano también con gente que tiene del PRI, que ya participó en gobiernos priistas, por ejemplo, y que ahora están tomando posesión de Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Por qué creerles a gente que ya estuvo en gobiernos cuestionados? Qué buena pregunta. Porque lo primero que tienen que ver, independientemente del origen, uno es que no se avergüencen de él. Y cuando hablo del origen y el avergonzarse de él, es de su paso por el servicio público. Aquí no se puede recibir, por eso hablo de gente de bien, de todos colores. Aquí no se puede recibir a gente que venga trayendo un lastre de corrupción. Y lo segundo, pues es la misma lógica que entonces se le tuviese que hacer a los Marcelo Ebrards, a las Claudia Sheinbaum, al propio López Obrador, a los gobernantes de Morena que antes militaban o en el PAN o en el PRI, a Alfonso Durazo aquí en Sonora, a los integrantes también de ese gabinete que vienen de otras corrientes políticas. Eso simple y sencillamente es lo que se tiene que hacer para responder a esa pregunta. Es decir, que los que están ahora en MC, los priistas como tú y otros u otras, no están manchados de corrupción, ¿es lo que me quieres decir? No, y ese es el enorme reto que tenemos de mantenerlo así. A diferencia de otras corrientes, como es el caso de Morena, pues ahí se agarra. ¿Te acuerdas que decían que no iban a agarrar cascajo? Uh-huh. Y bueno, pues ve nomás cómo está ahorita revuelto en toda la República de toda una serie de personajes que eran impresentables en otras fuerzas políticas y que nomás llegaron al manto protector, a la bendición, en automático quedaron limpios y perdonados. Eso es lo que no van a encontrar en la naranja. Nada, nada. De absolutamente nadie. Nada. Absolutamente Están nada. Limpios todos ahí. Yo sí meto las manos al fuego por todos los que se están acercando, porque yo soy el que estoy haciendo la invitación. ¿Está Ricardo Mazón detrás de Movimiento Ciudadano?
No, por supuesto que no, Luis. Y qué bueno que me haces también esa pregunta. Sí, porque Mira, mucho se ha dicho, a ver, sí. Ricardo es el que opera, Ricardo es el que ahora trae también pues su juguete político, y es lo que se dice en los pasillos, bueno, en las mesas, en los sectores, y tú lo sabes. ¿Qué respondes? Que por supuesto que no, y déjame te lo explico y te lo aclaro. Yo creo que a lo largo de toda entrevista ha quedado que si algo y en algo intento ser y soy muy claro, es en no negar mis afectos ni a mis amigos. Yo conocí a Ricardo Mazón en el año 2002 en la campaña interna de Eduardo Urso. Jamás en los 2 cargos públicos que he tenido en Sonora, ni tampoco en el gobierno federal, me ha pedido una sola contratación de alguna empresa o me ha enviado a un solo recomendado. Sí, es mi amigo y sí platico muchísimo con él cada vez que puedo. De hecho, tengo como 4 meses que no tengo relación con él. Y yo, a pesar de que pueda tener sus diferencias, sus enemistades, etcétera, yo sí lo reconozco como una persona que a mí me ha ayudado, al menos dándome guías y al menos dándome consejos. Esa es mi relación estricta con Ricardo Mazón. No es el financiero, ahorita el operador financiero o el que esté aportando financiamiento a Movimiento Ciudadano, ni el operador mínimo, político. Ni un solo lo centavo. Deslindas de MCA, Ricardo. Totalmente lo deslindo. A él y a cualquier otra persona. Aquí no hay absolutamente ningún Nadie padrino detrás. económico ni financiero. Ni Eduardo Burs. El ingeniero Urs fue a mi evento por una muestra de afecto hacia mí, no por otra cosa, y por eso le estoy sumamente agradecido. No es a alguien que se quiere venir al MC, no es a alguien que quiere participar siquiera hoy por hoy en la vida pública de Sonora. Asistió a una invitación que yo le hice y que además le agradezco y le reconozco muchísimo. Eduardo es entonces una presencia simbólica también, dices. No está moviendo al Pato de Lucas, no está detrás de y es que fíjate, la estrategia en MC, ni Eduardo, ni Ricardo, ni nadie de los personajes políticos de Sonora. Son ustedes nomás, rumbo al 2024. Rumbo al 2024, y ese es nuestro reto, Luis. Es pregunta, no le quedamos, ¿sí? Totalmente. No hay absolutamente nadie detrás de Movimiento Ciudadano. Reto a que nos puedan demostrar lo contrario si es que continúan sembrando eso, porque lo que también es una realidad es que lo que otrora no ocurría con el MC, hoy ya está ocurriendo, y es que es un referente para todo, hasta para este tipo de mitotes o en los correderos, y también que sirve para comidilla de la política en el Son círculo mitotes, rojo, ¿no? Así lo calificas, mitotes. No, o sea, ven un riesgo en el MC, Luis. Ven un riesgo en el MC porque es natural. ¿A qué llegaste, MC? ¿Estás buscando la candidatura a senador en el 2024? Sí, estoy buscando la candidatura a senador otra vez, ¿no? Te podría decir, no, si los tiempos claro, me dan, sí, pero sí, claro que la estoy buscando y para eso voy a estar trabajando. Y evidentemente, si no tengo la mínima posibilidad, lo habré de decir antes de tiempo, para que no se queden ellos volando sin poder propiciar alguna otra alternativa. Y mi reto hoy por hoy es encontrar a alguien que me pueda acompañar en la fórmula del Senado, porque es de 2 personas. ¿Quién sería? No tengo. ¿Puede ser alguien del partido o alguien de la sociedad civil? Yo me quiero acompañar de alguna mujer de cualquier parte de Sonora. ¿Para ser gobernador? Mi reto en la política, sí, es ser gobernador. Otra vez, ¿no? No estoy pensando en eso. No, sí. Así como cualquier profesión tiene una meta y un final, pues sí. Mi meta finalmente, yo quisiera, a eso aspiro, a poder terminar siendo gobernador de ese estado y que se me juzgue ya como mi último cargo por todo mi actuar en el servicio público, y obviamente construir un legado que tenga beneficios directos inmediatos en la gente de Sonora. Y bueno, pues si no se puede, pues no se pudo. Oye, Pato, ¿y cómo va a ser ese camino rumbo a la gobernatura? Pues sería 2027, ¿no? Más o menos, a ver. 2027, sí, 2027. 2030, en fin, por ejemplo. Si no ganas... Espero que no me tome tanto tampoco, ¿no? Sí lo voy a lograr, pero espero que no me tome tanto tiempo. El gobernador Durazo le tomó 27 años ser gobernador. Su primer anuncio lo hizo en 1997. Y sí, también creo que ahí va y que
pues se nota que intenta hacerlo, le falta equipo, evidentemente. Por eso te vuelvo a insistir, para poder llegar ahí, lo primero que tengo que hacer es rodearme de gente más inteligente que yo y no tenerle miedo al éxito de otras personas. ¿A qué estás dispuesto para ser gobernador? Absolutamente todo menos a cometer actos de corrupción o faltarle la dignidad de cualquier colaboradora, de cualquier sonorense. A todo, entonces lo que esté a tu alcance, a todo lo que tú menos humanamente posible. A cometer un acto de corrupción, ni faltar en ningún momento con algo a alguien a quien le afecte directamente su dignidad. ¿Cuál sería una autocrítica que harías de Ernesto de Lucas? Ya dijiste ahorita Desorganizado. 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 Y esa, sin duda. Y como político, como papá, como No, yo esposo. creo que tengo muchos otros como ser humano que como político. Soy más imperfecto en mi vida personal que en mi vida profesional. Sí, yo creo que tengo que ser más humano, menos frío. Y eso, pues que me ayude a ser más organizado y menos desorganizado en lo profesional. ¿De qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de algo? Sí, con mi hijo más grande de no haber estado el tiempo que yo creo debía haber estado en mi casa, de no haber aprendido mucho tiempo a decirle a mis hijos que los quería, como que me daba algo. Ya lo hago, lo aprendí tarde y creo que el haberlo aprendido tarde es algo de lo que me arrepiento y obviamente de haber hecho que mi familia esté inmersa en el escrutinio público de alguien que ha sido una figura pública y que eso pues te lleve hoy por hoy en un mundo de redes sociales, en algo tan dinámico como es la comunicación, a limitarlos de muchas cosas. No nomás de cosas materiales, que esas son las de menos, sino de muchas libertades que puede tener una familia común, una familia normal. Así que no se pueden exponer, pues, como que a qué persona, porque están casadas con una figura política. Obviamente eso limita muchas de las libertades que cualquier otra persona puede tener. ¿Te ha afectado? ¿Esto ha afectado? No así en una proporción, pero evidentemente pues sí marca, ¿no? Sí marca. ¿Qué opinas del gobierno de Alfonso Durazo? Ya para ir terminando. Lo comentaba ahorita, creo que sí se ve que el gobernador pues intenta hacer anuncios, etcétera. No han pasado de eso, son anuncios hasta hoy. Creo que van más de 200,000 millones de anuncios. Yo espero que se concreten cuando menos una cuarta parte. Ya sería una inversión histórica de veras en Sonora. Lo veo definido, lo veo terminado, lo veo preparado. Siento que le falta mucho equipo, Luis. Siento que le falta muchísimo equipo y ojalá por el bien de Sonora lo pueda mejorar. Y que deje por un lado la grilla nacional para enfocarse aquí en lo que es su obligación y su responsabilidad, que es el tener un buen gobierno en el estado para el que fue electo. ¿Tu relación con él cómo es? Profesional, Luis, ni más ni menos profesional. No creas que es alguien con quien platico ni con quien tengo una relación estrecha, profesional, de respeto, y obviamente pues yo creo que no le deben de gustar muchas de las cosas que hemos venido señalando desde el MC, pero que las señalamos acompañados siempre de una propuesta. ¿Y las van a seguir señalando? Sí, por supuesto. Claro que tenemos que seguirlas señalando y yo espero que no nomás seamos nosotros quienes lo hagamos, que sean todos los sonorenses, insisto, quienes pagan también el sueldo de él y de todos los funcionarios con los impuestos que están contribuyendo. De Toño Cesarán, ¿qué opinas de Toño y su gobierno? Toño me demostró en una muestra de estatura política de lo que estamos hechos, no los aliados en la política, los verdaderos amigos. Y eso es algo que le reconozco a él y a su esposa. ¿Es tu amigo? Sí, sí es mi amigo. ¿Le reconoce su gobierno? Fíjate que se lo comentaba. Los verdaderos amigos te critican de frente, te señalan de frente, te cuestionan de frente, pero también te reconocen de frente. Creo que le falta a la capital muchísimo, pero por ejemplo lo veo que disfruta su trabajo. Y eso es algo que
que no veo en otras autoridades municipales. Y es el principal en reconocer que falta, pero que al momento de tú verlo disfrutando lo que hace, sabes que le está echando un chorro de ganas. Se le mueve la patita también en MC. Ella dijo que pudiera ir. Ya fue el Toño candidato de MC al Senado en el 2018, cuando se fue del PRI. Y él tiene amigos en MC desde aquel entonces. No exclusivamente yo, que es otra amistad de otra naturaleza y que data de mucho tiempo atrás. Obviamente nosotros siempre estaremos abiertos a apoyar al alcalde. De Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinas de su gobierno? Pues que no han cumplido ni la cuarta parte de las expectativas que generaron iban a cumplir, que yo espero que este último año de gobierno sea un año finalmente de resultados, sin un año en el que se esté pensando exclusivamente en la sucesión presidencial. No comparto su visión de no ejercer la autoridad que como Estado tiene la obligación de hacer valer ante el crimen organizado. Creo que se salió de control ya y que se tiene que dar un golpe a la mesa de una vez por todas. No comparto tampoco la forma en la que han tronado los sistemas de salud públicos en el país. Reconozco que de no ser por los apoyos a los adultos mayores, la situación económica, particularmente con una población como esa, hubiese sido una verdadera catástrofe, mucho más grande de la crisis de salud, si hubiese tenido también una crisis económica mucho más fuerte. Reconozco esos, lo digo en el mejor de los términos, paliativos que se dieron y que sí sirvieron para los adultos mayores en una época tan crítica como el COVID. Pero no veo, Luis Alberto, un rumbo de país con una visión que no sea cortoplacista. No hay mayor política pública que sea tan neoliberal como las ayudas sociales, siempre y cuando sean temporales, tengan reglas de operación y estén bien enfocadas, encaminadas y dirigidas. Y eso es justamente lo que no se ha hecho en México con los apoyos. De Beltrones, de Mario Fabio Beltrones y su legado. Yo creo que es un político muy astuto que sin duda intentará estar vigente en el 2024. Hasta ahí. Y en el 2024, ¿quién para candidato presidencial? Ojalá se animara alguno de los dos gobernadores que tiene MC. Ojalá también se pudiera animar el alcalde de Monterrey. Ojalá se buscara también un perfil de a de veras y con un gran reconocimiento en la sociedad en general, que no lo veo tristemente en ninguno de los partidos, pero que espero que en lo nacional lo estén vislumbrando o lo puedan ya presentar, porque ya se va tarde. Sin duda ya se va tarde. Pero hoy por hoy al menos veo más perfiles aquí en el MC que en los partidos tradicionales. Oye, Ernesto, y por último te preguntaría ya para cerrar. Ya hablamos, por supuesto, de todos, ya me has calificado a todos. ¿Algo más que tú deseas agregar que no te haya preguntado? Porque hemos hecho una entrevista, creo, ya todos los temas, ¿no? No sé si algún tema... Luis, agradecerte mucho. Yo generalmente no suelo dar este tipo de entrevistas. Participo en espacios, pero no así. Y si alguien se sintió aludido, ofendido, pues una disculpa, dije lo que siento y lo que pienso. Punto. No, era necesario. Yo te agradezco que hayas aceptado también, porque a nosotros es lo que decía, nos gusta sentarnos a conversar, a platicar a profundidad, que no quede ningún cabo suelto y que no se malentienda lo que dice la persona. Y yo creo que es bueno, es sano. Conocer al personaje, era necesario conocer al personaje, era necesario ponerlo a debate y la ruta, ¿no? Y hablar con claridad, yo creo que es lo más importante. Gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. El Pato Lucas, Ernesto de Lucas Hopkins, que ya lo dijo, sí aspira a ser senador, aspira a ser gobernador, ya nos contó su historia, comparta esta entrevista que va a estar presentada en los diferentes formatos de Proyecto Puente y Bion Producciones. Nos vemos a la próxima en Romper el Silencio.